Seguimos hablando de sintaxis y hoy lo haremos con el segundo bloque de las subordinadas adverbiales. Concretamente nos centraremos en las condicionales, concesivas, comparativas y consecutivas. Vamos a ello. En un primer apartado veremos las construcciones de prótesis y apódosis. Forman parte de este grupo las condicionales y las concesivas. Son construcciones bimembres, formadas, como hemos comentado, por una prótesis, donde aparece el nexo, y una apódosis, y cumplen siempre la función de modificador oracional. Las oraciones subordinadas adverbiales condicionales son aquellas que, como su propio nombre indica, expresan una condición, es decir, una premisa o hipótesis necesaria que se cumpla lo expresado en la oración principal. Uno de los nexos más frecuentes es si, al que podemos añadir también locuciones conjuntivas del tipo a condición de que, en el supuesto de que, siempre que, en el caso de que, siempre y cuando, etc. Veamos algunos ejemplos. Si apruebas el curso, te regalarán un teléfono nuevo. Aquí nos encontramos con ese si apruebas el curso, que sería la adverbial condicional. Me han prometido venir siempre y cuando haya música actual. En este caso, el nexo es la locución conjuntiva siempre y cuando. El tiempo y el modo verbal expresan aspectos relacionados con la probabilidad que se produzca la oración principal. Puede constituirse con presente o pasado en la prótesis y en este caso en la apódosis nos encontramos también con un presente, pasado o un futuro de indicativo. Por ejemplo, si vienes, te lo digo, o si vienes, te lo diré. Podemos construir también las condicionales con el imperfecto de subjuntivo y con un condicional. Si vinieras, te lo diría. O bien con un pluscuamperfecto de subjuntivo y en este caso encontraremos el condicional compuesto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Si hubieras venido, te lo hubiera contado. La función de estas subordinadas condicionales es siempre de complemento oracional. En un segundo grupo nos encontramos con las subordinadas adverbiales concesivas. Expresan una objeción o inconveniente a lo enunciado en la oración principal. El nexo más frecuente que las encabeza es aunque. Podemos encontrar también el nexo así y además distintas locuciones como el tipo pese a que, a pesar de que, si bien. Por ejemplo, aunque sea complicado, lo conseguiréis. Aprobaré la lengua a pesar de que no me gustan las oraciones. Por supuesto, estas construcciones también pueden aparecer con formas no personales del verbo, pero esto constituirá otro podcast que veremos más adelante, que será precisamente el de oraciones no personales. Las construcciones cuantitativas se refieren a las construcciones comparativas y a las subordinadas adverbiales consecutivas. Tanto las comparativas como las consecutivas tienen en común 1. Que tienen un elemento cuantificador, 2. Que van encabezadas por una conjunción y 3. Que van a funcionar siempre como complemento de un grupo cuantificador. Vayamos por partes. El primer grupo, las comparativas. Estas oraciones se señala que siempre tenemos, por lo tanto, un grupo que llamaremos grupo cuantificador. Veámoslo con un ejemplo. Tengo más casas que tú. Fijaos, en una oración comparativa siempre aparecen tres elementos. La parte que se compara, la oración principal, que en este caso sería tengo más casas. El nexo o cuantificador, en este caso el nexo sería ese que, y la parte con la que se compara. Hemos dicho tengo más casas que tú. Por tanto, la estructura comparativa, repito, siempre tiene tres elementos. La oración principal, el nexo cuantificador y la parte que se compara. La estructura de esta comparativa puede indicar superioridad, inferioridad o igualdad. Más que, superioridad, menos que, inferioridad, igual que, cuando hablamos de igualdad. La función sintáctica de las subordinadas adverbiales comparativas es la de ser complemento del término intensificador o complemento del cuantificador.
Con mucha frecuencia, el verbo de la subordinada es el mismo que el de la oración principal y en este caso tiende a omitirse, por lo tanto, en la subordinada. Veámoslo con otro ejemplo más. Mi hermana es tan delgada como tu madre. Aquí nos encontramos, fijaos, con ese tan como. Tenemos tan delgada, se constituiría aquí como el sintagma, como la primera parte que hemos comentado, es decir, como esa primera parte que es la parte que se compara. Tenemos el nexo como, que es el que inicia, por lo tanto, en este caso, la subordinada, y tu madre sería el segundo término de esa comparación, que en este caso es de igualdad. Otro ejemplo sería María hizo más esfuerzo que su hermana. Aquí tenemos el cuantificador más, es ese adverbio, más esfuerzo. Por lo tanto, el primer término de la comparación es todo el sintagma, más esfuerzo. Y en el segundo término de la comparación nos encontramos, en primer lugar, con el nexo que es el que encabeza propiamente la subordinada adverbial comparativa, y su hermana, que sería el otro sintagma, el segundo término de la comparación. La función, por lo tanto, de esta subordinada adverbial, como ya venimos indicando, es la de ser un complemento comparativo del cuantificador. No debemos confundir las subordinadas comparativas con las consecutivas, que vamos a ver a continuación. Tradicionalmente, estas subordinadas adverbiales consecutivas se estudiaban en el mismo grupo que las silativas. La nueva gramática de la lengua, sin embargo, las considera aparte. Estas consecutivas tienen propiamente dos partes. Una primera que consta de un grupo cuantificativo, en la que nos podemos encontrar, por un lado, ese cuantificador puede ser un adverbio, tan, tanto, o bien puede ser el cuantificador un determinante. Y en la segunda parte nos vamos a encontrar precisamente el nexo, que será generalmente una conjunción, que es la que encabeza la oración consecutiva, y a continuación aparece el segundo término. Veámoslo con un ejemplo más claro. Comió tantos pasteles que se puso enfermo. Nos encontramos aquí con tantos pasteles, ahí tenéis el tantos, que es el elemento cuantificador del que hablábamos, en este caso ese tantos es un determinante que va con pasteles, y propiamente la subordinada consecutiva está encabezada por el nexo que al ser una conjunción no lo vamos a analizar, pero realmente la subordinada adverbial consecutiva sería que se puso muy enfermo, que, como ya hemos indicado, su función es la de ser complemento del cuantificador. No obstante, tenemos que tener en cuenta que en realidad tantos pasteles que se puso enfermo, todo ello sería en realidad el complemento directo. Pasemos a ver todos estos aspectos en la parte más práctica, porque como veis en este podcast hemos hablado de 4 tipos de subordinadas adverbiales, que se suman a las que vimos en el anterior. Las condicionales, las concesivas, las consecutivas y las comparativas. Veámoslo con algunos ejemplos que nos clarifiquen un poco más los aspectos teóricos. Veamos la primera oración. Hacían tanto ruido que tuvimos que llamar a la policía. Nos damos cuenta que estamos ante una oración con 2 núcleos verbales, hacían, y por otro lado tuvimos que llamar, núcleo verbal que es una perífrasis verbal en este caso. Nos llama la atención ese que, tanto ruido que, y lo que observamos es que estamos ante una subordinada adverbial consecutiva, donde ese tanto ruido, tanto es un determinante cuantificador que acompaña en este caso al sustantivo ruido, y ese que es el nexo, la conjunción, encabeza la subordinada adverbial consecutiva que ya sabemos que tiene como función ser complemento cuantificador. Por lo tanto, tanto ruido que tuvimos que llamar a la policía sería un sintagma nominal complemento directo. No vamos a desgranar toda la oración. En esta práctica únicamente queremos reconocer las subordinadas adverbiales con las que venimos trabajando. Veamos una segunda oración. Aunque estudió mucho, no aprobó los exámenes parciales. Inmediatamente llama nuestra atención 2 núcleos verbales de nuevo, estudió, aprobó, ese aunque. Tenemos aquí esta conjunción que encabeza una subordinada adverbial concesiva. Aunque estudió mucho, toda esta adverbial concesiva hace la función de complemento oracional. No aprobó los exámenes parciales sería, por lo tanto, la principal. Tercera oración. Ese asunto no me interesa, luego no me hables de ello. Fijaos,
tenemos aquí la conjunción. Luego, esta conjunción nos va a servir como nexo que introduce una subordinada adverbial en la que nos damos cuenta que funciona, cuya función, como la concesiva anterior, sería, estamos ante una consecutiva. Por lo tanto, ese asunto no me interesa. Así que, por lo tanto, luego no me hables de ello, estaríamos ante un caso de una adverbial. Ese luego no me hables de ello, repito, sería una subordinada adverbial ilativa, que funcionaría como complemento oracional. Veamos una cuarta oración. Si trabajas con nosotros, obtendrás más resultados. Aquí tenemos el nexo, la conjunción sí, si trabajas con nosotros, es una subordinada adverbial condicional, complemento oracional. Y la principal sería obtendrás más resultados. Esta es muy sencillita. Vamos con un ejemplo más. Está enfermo, de manera que no vendrá a la excursión. Aquí nos encontramos con la locución conjuntiva de manera que es el nexo, que encabeza, por lo tanto, en este caso también una subordinada adverbial ilativa, complemento oracional. La oración principal, repito, sería, por lo tanto, está enfermo. Y vayamos con una sexta y última oración que nos sirva de ejemplo. Publica más novelas que escribe. Aquí diferenciamos claramente dos partes. La oración principal, que corresponde a ese primer término, publica más novelas. El cuantificador tenemos más que está cuantificando a novelas como núcleo, y el sintagma cuantificador. Fijaos que el segundo término nos encontramos ese escribe, y el nexo que, ese término, el nexo que, la conjunción es ahí donde empieza propiamente la subordinada construcción comparativa, subordinada comparativa, que es un complemento circunstancial cuantificador. En realidad, todo, más novelas que escribe, sería el sintagma nominal complemento directo. Fijaos que publica más novelas que escribe. En los dos casos, los dos núcleos verbales tendrían un sujeto omitido o expreso que sería él o ella. Con estas 6 oraciones que hemos propuesto al final, intentamos cerrar, por lo tanto, este podcast de las subordinadas adverbiales. Nos quedan únicamente ya 2 episodios más para cerrar todo este bloque de sintaxis. En el próximo veremos las oraciones no personales y luego dedicaremos un último podcast, un último episodio a hablar únicamente en el terreno práctico. Es decir, como veréis, serán análisis de oraciones, reflexiones y pautas que os servirán y que os ayudarán sobre el tipo de preguntas que a nivel sintáctico podéis encontraros en la PAU. Mucho ánimo, como siempre os digo, estamos en la recta final, la PAU cada vez está más cerca. Si no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis y a que compartáis mis contenidos. Mucho ánimo y recordad que la preparación es siempre la clave del éxito. Hasta siempre.